palabra, ya que tenemos la oportunidad de poder dar a conocer este mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén. Bien, San Juan 7:25 dice de esta manera, dando gracias a Dios, dando gracias al Hijo, dando gracias al Espíritu Santo. Dice así: decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús, entonces, enseñando en los templos, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que hará. Bendito sea el Señor. Hermanos, oremos para que esta palabra sea llegando a los corazones, para que esta palabra sea bendiciendo al hombre, a las almas necesitadas, y sea bendiciendo nuestras vidas, ya que nosotros somos menesterosos de esta palabra, somos necesitados de esta palabra. Amén. Así que damos gracias a Dios porque hoy podemos tener esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos y nos presentamos delante de ti, primeramente para darte gracias, para agradecerte, Señor, el momento, la oportunidad que tenemos el día de hoy de poder compartir esta tu palabra, Señor, reconociendo que tú eres el único que puede llegar al corazón del hombre. Tú eres el único que puede librar, que puede perdonar, que puede sanar, que puede limpiar por el poder de tu poder, por el poder de tu sangre, porque tu palabra dice que en ti está todo el poder. Señor, te damos gracias. Yo bendigo cada alma que está conectada. Yo bendigo cada alma, Señor, que aún en este momento está escuchando por la radio. Yo la bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo, Señor, en esta hora declaro bendición para todo aquel que está enfermo, para aquel que se encuentra paralítico espiritualmente, para aquel que se encuentra enfermo en una cama, Señor, que sea levantado, que seas tú una vez más, Señor, dando gloria, dando el privilegio, Señor, de poder ser sanados por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, como lo dije hace un momento, nuestra hermana Nikki por alguna razón no pudo venir, tuvo algún contratiempo por ahí y estamos aquí, hermano, para poder compartir con ustedes una palabra. Ya vendrá muy pronto, quizás el próximo lunes, quizás en unos días de estos, nuestra hermana Nikki estará con nosotros predicando la palabra del Señor. Amén. Es una bendición, hermano, poder escuchar a los hermanos cada día. Ayer nuestro hermano Jonathan estuvo con nosotros, su esposa Carla estuvo también compartiendo y ha sido Dios el que ha llevado una palabra. Y hoy, hermano, tengo la oportunidad, la bendición, la responsabilidad de compartir con ustedes esta palabra. Y bien, San Juan 7, como lo hemos leído, dice de esta manera, dice que muchos de los hombres o de las personas que vivían o que habitaban en Jerusalén se preguntaban a sí mismos, miraron al Cristo, miraban a Jesús. Y no solamente de Jerusalén, sino mucha gente que le conocía por diversas razones. Era prácticamente imposible no reconocer a Jesús. En medio de una multitud de miles y miles de personas, rodeado de gente que no podías llegar muchas veces a él, pero era inevitable reconocer al Maestro. Hay una manera específica, una manera muy peculiar del Señor. Era una manera muy particular de Jesús que nos denotaba que Él era Jesús. Y no era su apariencia, no era su vestir.
era que donde él iba pasando, donde él caminaba, donde él se hacía presente, algo extraordinario tenía que acontecer. Era el Hijo de Dios, era el ungido de Jehová, era el Verbo encarnado. No era alguien común y corriente, no era un personaje que solamente caminaba, era el Verbo encarnado, era el que tenía el poder de Dios, era la tierra uniéndose con el cielo a través del Maestro. Por eso, hermanos, creo yo que era inevitable reconocer a Jesús. Podemos ver algunas historias quizás, o algunos pasajes, para ser más concreto, cómo la gente identificaba a Jesús. Recordemos que en una ocasión había una mujer que estaba enferma del flujo de sangre. Y entonces ella mismo dijo para sí: si tan solo tocare el borde del manto. ¿Por qué no tocó el borde de Pedro? ¿Por qué no tocó el borde del manto de Juan? ¿Por qué en medio de la multitud que apretaban al Maestro no se equivocó y tocó a otro personaje, sino que puntualmente tocó el borde del Maestro? ¿Sabe? A veces me he puesto a pensar que Jesucristo el Señor, aunque se hubiese escondido, la gente lo hubiese encontrado, porque sin Él el mundo no era el mismo, no es el mismo. Aunque Jesús se hubiese disfrazado, lo hubiesen identificado, porque los demonios se hubiesen hecho presente o se hubiesen manifestado al caminar del Maestro. Era imposible, hermano, pasar por alto la visita del Señor. Era imposible no tener un cambio en nuestra vida al encontrarnos con el Maestro. Recordemos, en una ocasión llegó Nicodemo delante del Señor. Nicodemo, dice la Biblia, que era un hombre que pertenecía al Sanedrín, que era un hombre, hermano, que conocía la ley, que incluso ellos eran los estudiosos de la ley, hombres con un conocimiento bastante arduo. Y llegó delante de Jesús. La Biblia dice que él llegó de noche. Posiblemente podemos argumentar o parafrasear de que Nicodemo llegó en esa hora de la noche porque no quería ser vistos por la gente que él iba a visitar a Jesús. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió. En ese momento, la Biblia no dice que él se convirtió, pero Jesucristo le habló del arrepentimiento. Le habló y le dijo del nuevo nacimiento. Si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios, ¿verdad? Posterior a eso, podemos ver que Nicodemo tuvo una conversión y que siguió al Maestro. Por lo tanto, cuando vemos estos dos puntos, podemos decir que la gente de bajos recursos económicos, de bajo intelecto, reconocieron a Jesús por el poderío que hay, por la majestuosidad de nuestro Señor, pero que también aquellos hombres ilustres que conocían la palabra tuvieron un encuentro con Jesús y se convirtieron a Él. Había un hombre que se llamaba Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo, a pesar de ser un recaudador de impuestos y que tenía recursos, dinero, en una ocasión en su corazón tuvo la necesidad de encontrarse con el Maestro. Y fue ahí donde cambió su vida. Jesucristo lo miró. Jesucristo pudo verle a los ojos y decirle: Zaqueo, es necesario que desciendas, porque hoy posaré en tu casa. Y así muchos hombres, hermanos, que narra la palabra del Señor, tuvieron un encuentro con Jesús. Y hoy podemos ver en esta palabra que hay una historia donde relata que Jesús había sido identificado una vez más. Y aquí vamos a aprender que no necesariamente
la gente estaba reconociendo a Jesús como Dios, sino quizás algunos lo reconocían como el carpintero. Lo conocían de dónde había nacido o crecido, ¿verdad? Si nosotros podemos ir atrás y leer la historia bíblica, podemos darnos cuenta que algunos hombres relatan que Jesucristo creció en Nazaret. Y aquí, al estar Jesucristo posiblemente predicando, enseñando, como relata más adelante, hubieron hombres que se decían a sí mismos, o unos entre otros, que venían de otra ciudad, se preguntaban, ¿no es este a quien busca para matarle? La noticia ya se había corrido, hermanos. La información ya había sido escuchada por mucha gente, que a Jesucristo le buscaban para matarle, que muy pronto se estaba acercando al paso que tendría que dar el Señor Jesucristo para ir a la cruz. Humanamente, aquellos hombres pensaban que era matarle solamente para desaparecerlo de la faz de la tierra, para quitarlo y poder de alguna manera evitar encontrarse con Jesús y que Jesús nos dijera la verdad. Que a pesar de que era un hombre común y corriente, como para muchos le parecía, era el Hijo de Dios que conocía el corazón, que conoce el corazón, y que cuando ellos de alguna manera divagaban, hablaban, aunque sea en voz baja o en su pensamiento, el Señor Jesús conocía y sabía lo que en ellos cabilgaba su corazón. Jesús conocía, siendo Dios, todo lo que nosotros queremos, hablamos, decimos, y hasta lo que no hemos hablado lo conoce. Hasta lo que no ha salido de nuestros labios, de nuestra boca, Jesús sabe, porque Él escudriña el corazón del hombre y conoce las intenciones de cada uno de nosotros. Entonces, mucha gente quería, hermano, que realmente aconteciera lo que ya se divulgaba por esos tiempos, por esas fechas, la muerte de Jesús. Ya algunos querían que desapareciera, porque algunos quizás no le toleraban. Algunos posiblemente creían que era su enemigo. Otros no le reconocían como el Hijo de Dios. Algunos solamente lo reconocían como Jesús, el hijo del carpintero. Sabían, como dice este pasaje, de dónde venía. Pero en realidad ellos estaban hablando en una sola condición, físicamente. Pero espiritualmente desconocían completamente a lo que Jesús había venido. Porque quizás en sus mentes humanas no podían comprender, entender que el Señor Jesucristo, hermano, era un hombre humilde. Y que ellos esperaban quizás a otro tipo de hombre de una manera diferente, incluso de un nacimiento diferente, de un pueblo diferente. Pero a veces nosotros podemos querer y tener los mejores deseos para sí. Pero Dios se place en hacer las cosas como Él quiere hacerlas. Por lo tanto, Jesucristo, siendo el Verbo encarnado, había una manera de venir a este mundo a hablarnos de la palabra de Dios. El Dios Todopoderoso ya en otro tiempo había hablado a través de los profetas. Había hablado a través de aquellos hombres que eran investidos con poder y llevaban una palabra para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo cambiara de parecer, para que el pueblo le diera la espalda al pecado y entendiera y caminara bajo los estatutos de Dios. Pero aún así, como ellos no miraban a nadie, como miraban solamente al profeta esporádicamente, en los momentos de la palabra, en los momentos del mensaje de Dios, se convertían, regresaban otra vez al camino, pero posterior a eso, otra vez empezaban a adorar a otros dioses, empezaban a caminar en caminos que no eran correctos, en caminos que no le agradaban a Dios. Y entonces Dios, amando de tal manera al mundo, mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo a traernos el mensaje de restauración. El mensaje, hermano, que llega al corazón del hombre. El mensaje que puede cambiar nuestra vida. El mensaje que nos regala vida eterna. Pero aún así el hombre en su necedad, en su oscuridad, hermano, de espiritual, no reconoce el mensaje de Dios.
no reconoce la bondad y la misericordia que hay en el corazón de Dios. Por eso el Señor, enviando a su Hijo a este mundo para hablarnos del amor, para podernos enseñar, hermano, el deseo de Dios, aún así, el hombre no quiere entender. Camina en sus propios caminos, bajo sus propios pensamientos. Camina, hermano, en una desobediencia completamente fuera de sí. Hoy en día podemos ver, hermano, cómo el hombre se está ahogando en sí mismo, pero prefiere darle la espalda a la palabra de Dios. Incluso muchos en este tiempo se burlan de los hermanos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cuando la gente te critica y te dice, oh, tú vas a la iglesia? Te dicen. Cuando te escuchan que tú estás cantando una alabanza, cuando te escuchan que en el teléfono pusiste una alabanza, pusiste un mensaje y te empiezan a decir aleluya. Porque para ellos están correctos. Para ellos la forma en que viven es la correcta. Para ellos también creen en Dios, pero no obedecen a Dios. Y esta gente, hermano, que conocía a Jesús, estaba lejos de entender lo que Dios estaba hablando a su vida. A pesar de que Jesús estaba ahí, no le conocían. Miraban nada más su procedencia del lugar donde humanamente nació. Pero no conocían el mensaje tras el fondo espiritual para que nuestras vidas tuvieran un cambio, tuvieran un amor verdadero, tuviesen una paz, tuviesen una alegría, hermano, una forma de proceder diferente. Jesucristo estaba ahí en medio de ellos. Y muchos estaban pensando en que cómo era posible que aún se encontraba predicando y enseñando y no había sido aprendido. ¿Por qué no había sido muerto ya? Si ya le hemos conocido por mucho tiempo, lo vimos allá predicando, lo vemos en Samaria, lo vemos en todos lugares. Y aún está con vida. ¿Por qué no le han matado? Eso era lo que ellos decían. Decían unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Yo creo que si hubiesen puesto una recompensa en ese tiempo, muchos le hubiesen entregado. Muchos se hubieran dispuesto a ganarse ese dinero. La gente no entendía por qué Jesús aún seguía predicando la palabra del Señor. No entendían por qué Jesucristo el Señor aún se encontraba como si no pasara nada. Quien sabía que iba a ser muerto era Jesús. Él sabía a qué había venido, a cumplir el diseño específico de Dios. Y que era necesario traer la palabra por Él, para que el mundo entero le conociera. Pero a pesar de que ellos conocían a Él, espiritualmente no le conocían, mucho menos conocían quién le había enviado a Jesús. Eso es lo que les habla a Él. Dice la Biblia que entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis, refiriéndose a lo que aquellos hablaban, refiriéndose a lo que aquellos hombres murmuraban de Jesús. A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, refiriéndose al pueblo, quizás donde había nacido, donde había crecido. Pero no identificaban ellos de dónde realmente venía Jesús. Y sabéis de dónde sois. Y no he venido, dice, a mí mismo. En otras palabras, el Señor no estaba solamente hablando de dónde había venido. No se estaba haciendo publicidad él mismo. No estaba él poniéndose enfrente como tal, como un hombre de poder, como un hombre que predicaba, como un hombre que enseñaba, como un hombre que hablaba con autoridad. No estaba sacando su humanidad. Estaba hablando, hermanos, del poder y del mensaje que había recibido de Dios y que por alguna razón Dios lo había enviado a salvar a este mundo. Pero que estos hombres no entendían ese mensaje. Estaban en las cosas naturales. No entendían las cosas espirituales. Y esto sucede, amado hermano, amado amigo, cuando tú y yo andamos caminando humanamente. Aun cuando ya caminamos en el Evangelio, a veces nos olvidamos de lo espiritual. Nos retiramos, hermano, de lo espiritual y empezamos a caminar humanamente. ¿Cuántas veces hemos cometido errores? ¿Cuántas veces, hermano, dicen por ahí, hemos metido las 4?
por haber hecho las cosas de una manera que pensábamos que iban a salir correctas. De una manera en que pensamos, hermanos, que íbamos a sacar provecho, pero no las consultamos con Dios. Y por alguna razón las cosas no salieron como debían ser. Entonces volvemos a Dios y reclamamos, decimos, Señor, pero ¿por qué? Mira lo que pasó, yo pensé que esto iba a funcionar, pero no funcionó. Yo pensé que iba a lograr esto, pero no lo logré. Porque a veces decidimos, hermano, actuar en nuestra propia manera de pensar. Usamos la lógica. Bueno, 2 más 2 son 4, 4 más 4 son 8, 8 y 2 son 10. Y bajo esa escala nos atrevemos a caminar, hermanos, sobre las aguas. Queremos bajarnos de la canoa y caminar como lo hizo Pedro, pero de alguna manera nos hundimos al primer paso, porque no lo consultamos con Dios. No nos atrevimos a decir, Señor, ¿esto viene de parte tuya o es de parte mía? Y si es de parte tuya, Señor, que sea tu voluntad. Pero a veces actuamos de una manera diferente. Señor, yo te pido que tú abras puertas aquí. O sea, le estamos ordenando al Señor. No le estamos consultando que si es su voluntad. Prácticamente estamos diciendo que es nuestra voluntad. Y es ahí donde nosotros tropezamos. Es ahí donde nosotros fallamos. Ahora nosotros, siendo cristianos, debemos de entender que no hay otro lugar de consejería mejor que en el lugar secreto. Que en el lugar donde tú puedes llegar confiadamente al trono de la gracia de Dios y puedes preguntarle que si lo que viene por hacer es correcto o no. El mundo no le conoció. El mundo no le conoció. El mundo, dice el Evangelio según San Juan, que amó más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y ese es ahí, hermano, el resultado. Según lo que amemos, eso va a ser el resultado. Si nosotros amamos la luz, sin duda alguna, vamos a tener claridad para poder identificar. Hermano, yo me he topado con pared. No crea que yo soy el hombre más sabio. Yo he cometido errores. Soy humanamente como usted. Pero he aprendido que antes cometía 10 errores, ahora cometo 5. Y quizás hoy cometo 5, mañana voy a cometer 2 menos. Y así paulatinamente tengo que ir creciendo en el consejo y en la dirección de Dios. Pero cuando nosotros amamos más las tinieblas, la oscuridad, no tenemos ojos espirituales, no tenemos luz para ver lo que verdaderamente hay detrás de las tinieblas. Recordemos que Satanás siempre te va a mostrar el presente. Siempre te va a decir, mira, 2 más 2 son 4. Es más, si haces un poquito de trampa, van a ser 8. Mira, 5 más 5 son 10. Pero si le das la vuelta aquí y le das la vuelta allá, ya no van a ser 10, van a ser 15. Parece jugoso la cosa, ¿verdad? Y es llamativa ante los ojos humanos de nosotros. Decimos, wow, es tremendo, es una bendición. Pero es las tinieblas, Satanás ocultando la realidad. Pero cuando tú y yo conocemos la verdad nos hace libre. ¿Libre de qué? Libre del mundo de oscuridad. Libre, hermano, de la avaricia. Libre de lo que a veces nos hace cegar nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos carnales y humanos están bien abiertos. Podemos ver y podemos ver los números. Podemos ver lo que queremos. Podemos ver, visualizar, dicen algunos. Yo no sé si eso sea posible. Podemos ver de alguna manera porque lo imaginamos. Lo creemos a veces, humanamente. Y a veces podemos obtenerlo. Pero los resultados son diferentes. Esta gente, hermano, se encontraba aquí con Jesús. Jesús estaba ahí. Ellos estaban viendo al maestro. El maestro estaba predicando la palabra del Señor. Dice la Biblia que él estaba en el templo. Y ahí en el templo, conociendo los pensamientos de cada hombre, de cada mujer, él alzó la voz y dijo a sí mismo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo. Jesucristo dijo, a mí me conocen, saben de dónde nací, de dónde vengo, dónde me crié, dónde he sido crecido.
ustedes me conocen a mí, pero yo no hablo de mí, yo no hablo de lo que yo soy. Humanamente Jesucristo estaba en la verdad. Él no estaba hablando de sí. Dice, yo, pero el que me envió es verdadero. Mire, Jesucristo estaba poniéndose en una línea tan delgada que dijo, yo puedo fallar. Yo incluso humanamente pude haber cometido errores, pude haber hecho un mal gesto, pude haber fallado de alguna manera con alguien quizás que quiso que lo sanara y no sanó. Quizás eso sea en contra mía. Posiblemente Jesús estaba hablando en general de todo eso. Pero Él dice, yo no hablo de mí. Yo no estoy hablando de mí. Y esa es la posición que tú y yo debemos tener. Cada uno de los que nosotros predicamos, que hablamos de la palabra de Dios, no hablamos de nosotros. No hablamos por sí mismo. Porque si usted me pregunta a mí, ¿qué bueno tengo yo? Yo no tengo bueno nada. Hermano, yo soy pecador como usted y como todo el mundo. Cada día estoy buscando ser mejor. Y me cuesta bastante. Cada día estoy tratando de santificar estos ojos. Cada día estoy tratando de que esta boca no se mueva, no hable lo que no debe hablar. Cada día, hermano, este corazón de carne, le estoy pidiendo a Dios que lo vaya transformando, porque a veces se envenena, a veces quiere agarrar odio, a veces quiere agarrar rencor, a veces quiere agarrar envidia. No podría yo hablar de mí mismo, porque nadie se salvaría con mi ejemplo. Lo único que yo tengo aquí es la palabra de Dios. Y le hablo del Maestro, el que nunca tuvo pecado, aquel que descendió del cielo, aquel que caminó entre nosotros, el pan de vida, la fuente inagotable, el que vamos a Él y no podemos encontrar pecado alguno. Pues yo le hablo del Maestro, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, aquel que murió en la cruz del Calvario y nos regaló vida y vida eterna. De Él le hablo yo. A Él tú puedes acudir. A Él yo puedo llegar como estoy, embarrado de lodo, embarrado de sucio. Y Él me perdona, Él me lava, Él me limpia. Él me ama con amor eterno. De Él te estoy hablando. El que no tuvo falla alguna. El que aún siendo malos, Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Sino que al contrario, está ahí. En el momento que tú y yo le invoquemos, Él se hace presente. Él te abre los brazos y te dice, aquí estoy, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Jesucristo nunca te señala. Jesucristo, hermano, nunca te reprocha nada. No te dice, te voy a salvar, pero mira, te pongo una condición. El amor de Jesús es incondicional. Desafortunadamente el hombre nunca ha podido entender que Dios nos ama de una manera tan grande que en nuestra mente no puede haber espacio para comprender el amor de Dios para con nuestra vida. Hermano, Dios nos ama con amor eterno, y esa palabra amor eterno no es la que canta Juan Gabriel. No, es un amor eterno, un amor puro, un amor limpio, un amor sin condición, un amor que perdona multitud de pecados, un amor, hermano, que aunque yo mereciendo la muerte, aunque yo mereciendo pecado, Él me quita a mí y se pone Él para que Él tome mi maldad y vaya sobre Él, y yo reciba el perdón, y Él, siendo inocente, reciba el castigo. Hermano, no podemos entender el amor de Dios. Lo único que sí podemos entender es que necesitamos de Dios. La gente hoy en día está como en aquellos tiempos. Algunos dicen, mira, hablan de Jesús. Escuchan hablar a un hermano por un megáfono, por alguna bocina en algún lugar en la calle, se burlan de él. Ese está loco, no tiene tiempo. Busca trabajo, le dicen la gente. Hermano, es tiempo de reflexionar y pensar qué tan apartados de Dios estamos. Y no porque le quiero hacer un análisis espiritual, sino que porque si hoy nos tocara llegar, o que si hoy nos tocara que la muerte viniese por nosotros, ¿qué cuenta le entregaríamos a Dios? ¿Qué cuenta? ¿Qué le diríamos? No tuve tiempo. Trabajaba las 24 horas. No tuve tiempo. Estuve muy afanado como Marta. ¿Qué le diríamos? No tuve tiempo.
estuve haciendo mis labores. Quería yo hacerme rico en esta tierra. ¿Qué le diríamos al Señor? Hermano, ¿qué le diríamos? No tendríamos palabras. Yo le puedo asegurar que estaríamos llorando en la presencia de Dios, pidiéndole perdón. Y quisiéramos tener la oportunidad, hermano, una vez más, de regresar a esta tierra para hacer lo que no hicimos. Yo no soy perfecto, hermano. Hay cosas que a veces el Espíritu Santo me hace recordar. No he hecho todo lo que debía hacer. Aún no he hecho todo. En algunas ocasiones me he vuelto flojo. Soy honesto. No crea que soy el mejor. No. Hay veces que la carne me quiere dominar. Y me sacudo. Y digo, Señor, perdóname. Pero tengo tantas cosas por hacer en esta radio. Quizás para muchos este ministerio de la radio le es poco. A mí no me interesa eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que hace que las cosas sucedan. Cuando tú en tu corazón hay un deseo, hay un anhelo para Dios, Dios te da la forma, los recursos. Y cuando digo que me da los recursos, no es que me lleguen millones de pesos, porque si me llegaran millones de pesos me echaría a perder, me iría a las drogas, me iría al mundo donde yo salí. Me da lo necesario para que de ahí yo pueda en fe empezar a dar el otro paso que tengo que dar. Dios nos ha puesto en las manos esta radiodifusora que para muchos quizás es insignificante. Pero sabe una cosa, llegamos hasta El Salvador, llegamos hasta Guatemala, llegamos hasta España, llegamos, hermano, a Honduras, llegamos a México. Todo México prácticamente se escucha esa estación de radio. Quizás no las 24 horas, pero un mensaje que los hermanos predican en esta radio se reproduce 4, 5, 8, 10, 20, 50, 100 veces en alguna de las estaciones de radio que están conectadas con esta radio. Lo único que tenemos que hacer es empezar a entender que Dios, hermano, está con nosotros. Y que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa que no tengas los millones de pesos. No importa que no tengas la economía abundante, rebosando, porque quizás eso no pase. Pero mientras tengamos lo necesario, nosotros somos los que caminamos en fe. Nosotros no necesitamos tener para caminar. Necesitamos creer para empezar a dar los pasos y creer que Jesucristo es el que nos llamó, el que cada día está ahí, hermano, abriéndonos puertas para que esta fuente no se seque, sino que al contrario, más gente se vaya integrando de amplio corazón, de buenas intenciones para llevar a cabo este mensaje. Hoy en día, hermano, estamos trabajando juntos, alrededor de 5 o 6 hermanos. ¿Sabe? La hermana Norma, que predica los sábados, ha sido invitada a El Salvador. Ella va ahorita volando, hoy o ayer se fue. ¿Ya llegó? La hermana está predicando allá. ¿Y sabe de qué está hablando también? De la radio. ¿Sabe lo que dice nuestra hermana Norma? Que ella es parte de un ministerio radial y está llevando, hermano, el mensaje de salvación para que mucha gente continúe alimentándose a través de la radio. Quizás no somos los mejores predicadores, posiblemente tenemos muchos expertos que nos están mirando y decir, mira, cometió ya 3 errores, 4 errores, 5 errores, 6 errores, 10 errores, posiblemente cometamos garrafales de errores, pero ¿sabe qué? En esos errores hay un alma que se convierte en El Cerro, hay un alma que se convierte en Chayuco, en Jamiltepec, en Río Grande. Hay un alma que ha sido tocada, hermano, por el poder del Espíritu Santo, porque nosotros solamente predicamos la palabra, pero el Señor es el que llega al corazón del hombre. Lo único que tenemos que entender es que debemos de conocer a Jesús verdaderamente para apasionarnos de lo que Dios nos dio y poder exponerlo y llevarlo por las naciones. Un día tú y yo vamos a morir. Un día tú y yo vamos a desaparecer de esta tierra. Eso está seguro. Y cuando lleguemos delante del trono de Dios, ¿qué diremos? ¿Qué le podremos decir al Señor cuando estemos delante de Él? Ahí no habrá excusas. El hombre aquí en esta tierra pone muchas excusas. No, es que no sé predicar.
no, es que no puedo hablar, como algunos hombres que dijeron, soy tartamudo, soy pequeño, pero dijo, no, es que yo no estoy diciéndote que tú vayas en tu humanidad, Jeremías, tú eres un niño, posiblemente no sabes hablar, pero a mí no me importa eso, yo pondré palabra en tu boca para que donde tú vayas, tú hables mi palabra, y eso es lo que hacemos hoy en día. Por eso cada día, hermano, estamos aquí llevando el mensaje de salvación. Y es el Dios Todopoderoso que pone palabras en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra boca para manifestarlas a través de las ondas radiales. Y que el mundo entero conozca que hay un Dios Salvador, que hay un hombre que perdona pecado, que hay un hombre que hace más de 2000 años atrás murió en una cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Y que no importa en las circunstancias que estemos, no importa la situación, la condición en que nosotros vivamos, lo único que tenemos que entender es que Dios ha venido a este mundo a regalarnos amor, a regalarnos misericordia, y que eso es suficiente para poder llegar a Él. Quizás estos hombres no le conocían. Quizás estos hombres, hermanos, hablaban solamente por hablar, porque cuando hablamos humanamente solamente por hablar, pensaban solamente por pensar, porque tenían una mente, pero no conocían al Cristo. Algunos otros culminaban diciendo, cuando el Cristo venga, dice, hará más señales que las que hace este. Mire la forma de referirse al Señor, porque conocían a Jesús, pero no lo reconocían como Dios. Estos quizás podíamos entenderlos. Quizás eran gente humilde, gente no muy educada, no muy elocuente. Pero ¿qué pasa con Nicodemo? Nicodemo tampoco le reconoció como Dios. Solamente llegó y dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios. Mire las palabras que utiliza Nicodemo para presentarse delante de Jesús. Siempre conservando su postura, ¿no? O sea, diciendo, yo sé quién eres, no eres Dios, pero sé que eres un maestro y sé que vienes de Dios, porque tales milagros que tú haces solamente los puede hacer un hombre que viene de Dios, pero no le reconoces como Dios, no le reconoces como Señor. Otras personas que fueron humildes, que incluso no tenían otra oportunidad, por mucho tiempo estuvieron enfermos y que posiblemente podrían estar criticando a Dios, decían, no, ¿cómo es posible que Dios exista si yo no he podido ver la luz del día desde que nací? Un hombre que estaba ciego de nacimiento y que un día tuvo la oportunidad de escuchar que Jesús pasaría por esos lugares. ¿Sabe lo que hubo en el corazón de ese hombre? Hermano, la ceguera de este hombre representa la ceguera espiritual nuestra. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que en él, a pesar de que estar ciego físicamente, tenía una esperanza. Nosotros miramos, vemos, pero estamos peor que ese hombre. Rechazamos al Señor. No, ¿de qué religión eres vos? Dicen la gente. Yo no soy de ninguna religión. ¿Cómo no? Eres de los cristianos. Dicen que ustedes ahí pura plata. En fin, ese es el típico diálogo que algunos inconversos se enlastran con nosotros, ¿no? O con el cristiano. Dicen que hay puro dinero y cosas de ese estilo que yo prácticamente no le pongo atención, porque la Biblia dice que todo es de Él, todo, hasta lo que tenemos vestido, todo es de Jesús. Por Él es que nosotros tenemos esto. Y dar hincapié a ese diálogo es perder el tiempo. ¿Qué le quiero llevar a esto? Estamos peor que ciegos. Estamos peor que el ciego Mardoqueo. Hermano, este hombre estaba ciego, pero en su corazón había una fe que si aparecía por ahí el Señor, él lo esperaba. Él sabía que vendría quizás. Por eso cuando escuchó hablar de Jesús, no reparó en gritar. Tú y yo
Si un día te dicen, oye, ¿te gustaría aceptar al Señor? Hablarías lo más despacito la palabra sí, para que el vecino no se dé cuenta, para que tu compadre, tu amigo, tu primo, tu cuñado, tu hermana no se dé cuenta. Mardoqueo, ¿sabe lo que hizo? Gritaba, Señor, ten piedad de mí. Mire el reconocimiento. Solamente Dios puede tener piedad de nosotros, nadie más. Solamente Dios se compadece de cada uno de nosotros. El hombre no tiene compasión. El hombre muchas veces te habla de frente y por la espalda te entierra el puñal. El hombre muchas veces te dice ser tu amigo, pero después te da la espalda. Y Dios, el Maestro, no es así. Tanto fue así que lo demostró en la cruz del Calvario, al poner su vida en rescate por la nuestra. Eso es para culminar. Tanto nos demostró su amor, no solamente en palabras, no solamente porque la gente decía, no, lo demostró con hechos. En la cruz del Calvario, ahí llevó todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, nuestras dolencias, nos perdonó, nos regaló sanidad, nos regaló la vida eterna, nos regaló todo en esa cruz, aceptando, haciéndose pecador por salvar al mundo. Hermano, conozcamos a Jesús. No solamente de dónde viene, de dónde nació, en dónde estuvo. Vayamos más allá. ¿Quién lo envió? Lo envió el Padre. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Ha sido un gusto y un placer poder compartir unas palabras, un mensaje corto para todos ustedes. Siga leyendo la Biblia, siga, hermano, orándole al Señor, siga buscando el rostro del Señor y Dios bendecirá su vida en gran manera. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.